Ok, a ver, recapitulamos. Las formas de adquirir las infecciones más comunes son estas cuatro, que es la vía aérea, por contacto, fecal, oral y parenteral o mucosas. Vía aérea, pues la más común son las tuberculosis, porque somos una zona endémica. Por contacto aquí aplican, por ejemplo, pacientes con quemadura, o lo que son pacientes que tengan diarrea. Y aquí es que yo toco directa o indirectamente al paciente. El fecal oral se refiere a las hepatitis A. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene hepatitis y yo entro a la habitación y el paciente no se lava bien las manos cuando va a defecar y anda agarrando el tripié, anda agarrando la mesa puente, los barandales y todo, ya está contaminado. Y si yo voy, toco lo de alrededor del paciente o soy la que estoy con el paciente tocándolo, tengo ese riesgo de adquirir la infección. Parenteral o mucosas se refiere a un paciente con VIH, cuando yo le voy a instalar a lo mejor algún catéter, en este caso no, una venoclisis. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Cuando se le instala un catéter y a lo mejor tengo el riesgo de salpicadura de ese paciente, yo también tengo riesgo de adquirir la mínima, pero al final de cuentas es un riesgo. Entonces esas son las cuatro formas de adquirir las infecciones. Ahora, existen lo que son los tipos de precauciones y tarjetas. La primera y la que nosotros manipulamos es la precaución estándar. Es la tarjeta roja que se encuentra en la pantalla, es la que maneja el hospital. Esta precaución se fundamenta en que todos somos potencialmente infectantes por el VIH. ¿Por qué? Porque todos los que llegan al hospital, a lo mejor llega, no sé, que lo atropellaron, el mordido de perro, el descompensado, el diabético, el hipertenso, la embarazada, el niño con gripa y todo. Sí, pero todos los que entran no, a lo mejor ni saben que tienen VIH y se les diagnostica después. Entonces, por eso ustedes, o en general, no podemos manipular a los pacientes así nada más. Entonces, aquí nosotros debemos de poner estas precauciones en la parte superior de la cabecera o afuera de las habitaciones, con todos, niños, adultos, embarazadas, todos entran las precauciones estándar. Ahora, ¿cuáles son esas precauciones estándar? La primera es la higiene de manos. La higiene de manos es algo que hacemos diario y acuérdense que eso es para prevenir y disminuir lo que son las IAS. ¿Qué son las IAS? Las infecciones asociadas a la atención a la salud. De ahí sigue lo que es el uso de guantes. ¿Por qué? Porque si yo tengo a lo mejor algún paciente con quemadura, en este caso no puedo ir a manipularlo así con mi manita. No es de que el paciente con quemaduras me vaya a contagiar de algo, sino que yo lo puedo infectar. El uso de la bata es para evitar las salpicaduras, los que le decía yo, cuando le hago un procedimiento a un paciente y no apaguen sus micrófonos, por favor. Cuando le hago un procedimiento a un paciente, me tengo que poner la bata para evitar esas salpicaduras. A lo mejor tengo una lesión o una herida y si me cae sangre, tengo riesgo de adquirir alguna infección. El uso del cubreboca. El uso del cubreboca ahorita por la pandemia, ese ya es obligatorio, pero antes de la pandemia nosotros siempre tenemos que andar con el cubrebocas. ¿Por qué? Porque yo no sé si a lo mejor esa embarazada que tose, a lo mejor no solamente tosió, es también tuberculosis. Entonces tengo que cuidar a los pacientes, a los familiares, a los visitantes y a nosotros mismos. El uso de los gogles igual es para evitar las salpicaduras en lo que son ojos, porque ahí si me cae en el ojo es una entrada igual a mucosa, entonces tengo el riesgo. El manejo correcto del RPBI. El manejo correcto del RPBI es para evitar los accidentes por punción. ¿Qué es lo que más pasa? El reencapuchado de las agujas o de las lancetas, que es lo que actualmente está pasando en el corporativo. Y el manejo de la ropa sucia. El manejo de la ropa sucia, nosotros en nuestra casa, por ejemplo, sacudimos nuestras sábanas de nuestra cama, bueno, pues son en nuestra cama y son nuestras sábanas, pero en un hospital yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque en una habitación tengo, no sé, a la puérpera, en otro tengo uno de medicina interna, otro de cirugía general, tengo diferentes pacientes. Nosotros todos los días necesitamos
como que descamando de la piel, entonces todo eso queda en la sábana. No lo vemos, pero ahí está. Entonces yo no puedo andarme paseando con las sábanas en toda la central. Si yo voy a ir a atender una cama o voy a quitar las sábanas, tengo que llevar mi tánico, pongo mi guantecito, destiendo la cama y afuerita de la habitación está el tánico para que eche yo la ropa. No la puedo andar paseando. En teoría, esto todo lo hacemos todos los días. Entonces, esas son las precauciones estándar. Cuando luego les preguntan a uno, oye, ¿cuáles son las precauciones estándar? Son estos 7 puntos las precauciones estándar. La higiene de manos, el uso de guantes, de bata, de cubrebocas, de gogles, el manejo correcto del RPBI y el manejo correcto de la ropa sucia. Acuérdense, esto es con todos los pacientes, no importa como que la patología. Ahora, dependiendo de la patología específica del paciente, es que existen otras 3 tarjetas, que es la de por contacto, por aire y por gotas. La de por contacto es una tarjeta amarilla, que es la que están viendo en la pantalla. Aquí dice que es el que toco directa o indirectamente al paciente los objetos que están dentro de la habitación. ¿Con quién aplica esta tarjeta? Pues con pacientes que tengan hepatitis A, con pacientes que tengan quemaduras, con pacientes que tengan herpes, que son las diarreas. ¿Por qué? Porque si no nos lavamos bien las manitas o los pacientes no se las lavan bien, andan manipulando todo lo de la habitación y luego entran a lo mejor con el paciente a preguntarle, a componer el clima, a componer algo. Y si nosotros también salimos y no nos lavamos las manos, pues también nos estamos llevando todo. ¿Se escucha muy lejos, compañeros? Nos estamos llevando todo a nuestras manos y luego andamos manipulando todo lo que son puertas o agarrando cosas. Entonces, esta tarjeta nos dice que debemos de utilizar la higiene de manos, el uso de la bata y el uso de los guantes. Aquí está. La higiene de manos se ocupa en todas las precauciones. Dependiendo de la precaución. Y cómo, dependiendo de las precauciones, se aplican la bata, el cubrebocas o la guantes. Que te apaguen los micrófonos. Ahora, existen lo que son las precauciones por gotas. Aquí nos dice que el paciente que habla, estornuda o tose, sus gotas de saliva salen y como son mayores a 5 micras, estas caen y quedan ahí estáticas. Ustedes hablan y estornudan y a veces salen así, de repente vemos que sale como que la gotita de saliva y hay veces que como estamos hablando no se ven, pero esas gotas como son micras, nunca las vamos a ver. Pero cuando hablamos todo queda ahí. Yo hablo y a lo mejor cae, no sé, encima de mi pierna o en la sábana o donde esté yo parada, ahí se va a quedar. Entonces, en esta que es por gotas, que son mayores a 5 micras, se aplica mucho con lo que son las neumonías. El paciente de neumonía no es porque me vaya a pasar la neumonía, sino que yo le puedo complicar a ese paciente, porque las neumonías ahorita ya estuvieron en todo lo que fueron las pandemias, y aparte se da mucho en lo que son adultos mayores y menores de 5 años. Entonces, estas tarjetas también van a estar afuera. Apaguen sus micrófonos, por favor. Ahora, existen, bueno, estas son las precauciones que vamos a manejar. La higiene de manos que les dije que es de cajón, y aquí va a cambiar, si se dieron cuenta, en la de por contacto, que es que yo toco al paciente o indirectamente al paciente, uso guantes, pero ya en la de gotas es el uso de la bata y el uso del cubrebocas. Los cubrebocas se van a desechar al salir, las batas siempre se van a quedar adentro, esas no van afuera y ni me puedo salir con las batas, porque por eso se maneja como aislamiento. Entonces, estas precauciones las tienen que aplicar el personal de salud. Si viene un familiar o un visitante, también deben de hacer lo mismo, porque también ellos van a estar en riesgo de adquirir alguna infección. Ahora,
Existen las precauciones por vía aérea. Estas precauciones nos dice que aquí igual cuando yo hablo, estornudo y toso, mis gotas de saliva son menores a 5 micras. Como son menores van a quedar flotando y se van a poder esparcir a más de 1 metro. Entonces aquí lo que más comúnmente hay pues son las tuberculosis, y ahorita lo que hubo que fue lo que sigue habiendo que es COVID. Entonces aquí nosotros debemos igual de manejar lo que es la higiene de manos, el uso de bata y el uso de cubreboca. Eso es ya obligatorio, que siempre vamos a andar con el cubreboca por lo de la pandemia, pero sí es importante que manejemos las precauciones y pongamos las tarjetas. Las tarjetas, el personal ve las tarjetas, pues ya no hay necesidad de ir a preguntar ¿qué tiene el paciente? Porque luego eso pasaba mucho que veían las tarjetitas y ¿qué tiene? Y entonces luego hay gente que ni siquiera está dentro del hospital, por ejemplo está en la hemodiálisis, y luego los de la hemodiálisis saben más de los pacientes que están en el hospital y qué patologías tienen, y los que estamos dentro del hospital no andamos divulgando, o si lo andamos divulgando, luego lo malo es que lo gritamos a lo mejor en el pasillo, o hacemos un comentario y están los familiares, y hay pacientes o diagnósticos que solamente se le dicen al paciente, ya es obligación del paciente si le quiere decir a sus familiares o no. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Ahora, lo que es la bata de aislamiento. La bata de aislamiento es la bata de manga larga. Cuando nosotros nos ponemos la bata se amarra por la parte de atrás, no va con la abertura hacia adelante. Cuando nos quitamos la bata, si pueden ver en la parte de abajo, no, cómo se quita la bata, todo lo que quedó en contacto con el paciente o en el área, queda hacia adentro, y así como el dibujito, el último dibujito, así se va a colgar. No nos quitamos la bata así como nos quitamos nuestros suéteres que sacamos una manga, y no, ¿por qué? Porque ustedes, por ejemplo, alguien entró a algún servicio, la deja mal colgada, yo entro, voy a utilizar esa bata y todavía tengo que estar metiendo la mano para voltearle la manga cuando ya estuve en contacto con el área y con el paciente. Entonces aquí sí la deben de colocar porque eso también es una contaminación. Acuérdense que existe, y nosotros como epidemia manejo mucho lo que es la contaminación cruzada. Les he dicho, bichos, bacterias y todo lo que quieran ahí en el hospital, no los vemos, pero ahí están, y hasta en la ropa también. Entonces debemos de tener mucho cuidado con todo eso. Ahora, existe la prevención de exposiciones ocupacionales. ¿Qué es una exposición ocupacional? Pues son las actividades que se realizan durante la jornada laboral, así sean mis 8 horas, mis 12 horas, o mis 24 horas que estoy en el hospital. Eso es una exposición ocupacional. ¿Por qué? Porque estoy expuesto. ¿Cómo lo voy a prevenir? Manejando correctamente el RPDI. ¿Para qué? Para evitar las punciones, que es lo que les decía yo, que hay mucha punción porque estamos reencapuchando ya sea las agujas o ahorita, no sé, lo que se da mucho son con las lancetas. Y si han visto las lancetas, la lanceta para quitarle el cabezal es un chiquimini agujerito que no sé cómo le atinan, pero se andan funcionando. Entonces, no debemos de reencapuchar. Otra es la utilización de la barrera máxima. ¿Qué es la barrera máxima? Es la utilización de lo que es la higiene de manos con jabón antiséptico, el uso de bata, de gogles, de cubreboca, de guantes, material estéril para delimitar el área donde yo voy a hacer un procedimiento. Lo que es la utilización de la barrera máxima va más específico a lo que es el área médica y enfermería, que ellos son los que luego hacen los procedimientos. Aquí es como que muy para que ustedes tengan ese conocimiento. Otro punto es la utilización de las tarjetas de precauciones. Aquí se refiere más a que si yo tengo un paciente probable, a mí me ingresa un paciente probable de tuberculosis, probable de hepatitis, probable, yo ya tengo que manejarlo con ese tipo de tarjeta y ese tipo de aislamiento, que son las tarjetas de precauciones. ¿Por qué? Porque si a lo mejor es una probable tuberculosis y yo digo, ay, no, pues hasta que salga su resultado ya veo si aplica o no aplica, todo el demás personal que entra a la habitación está en riesgo de adquirir la infección. Entonces, desde que sean probables, se utilizan las precauciones estándar, y si vemos los colores de las tarjetas debemos saber cómo vamos a entrar. Y la vacunación al personal. La vacunación al personal no lo pide epidemia, no lo pide recursos humanos. Eso viene estipulado en la Ley General de Salud, que todo el que esté dentro de un hospital
debe de vacunarse, porque tienen un 70% más de riesgo que si yo trabajara en una papelería o en algún otro lugar donde no estoy expuesto o en contacto con algún paciente. Entonces, estos son los 4 puntos para prevenir esa exposición ocupacional: manejando correctamente el RPBI, utilizando la barrera máxima, utilizando las tarjetas de precauciones y la vacunación al personal. Ahora, ¿qué pasa si yo me punciono o me salpico con alguna secreción de un paciente? Si yo me punciono, pues en ese momento dejo hacer mi actividad, me exprimo donde haya sido la punción, o si me corté igual, me tengo que lavar con agüita, con jabón, me enjuago con solución fisiológica y en ese momento le digo a mi jefe directo. Si es en fin de semana, por eso está una coordinación o una supervisión de enfermería, que ellos son los que están ahí. ¿Para qué? Para que ellos también notifiquen a recursos o a su gerente y entonces ahora sí se haga una acta que es más que nada los datos generales de la persona que tuvo ese accidente, la fecha y cómo sucedió el incidente. A lo mejor, no sé, me corté o me puncioné en el dedo de la mano derecha, no sé, realizando tal actividad. Y en ese momento se tienen que hacer laboratoriales. ¿Cuáles son esos laboratoriales? Pues son 3. Es VIH, hepatitis B y C. Esa incidencia va firmada por las gerencias, también por epidemio, y uno se le queda a recursos humanos y uno se me queda a mí. ¿Para qué? Para llevar también el seguimiento, porque luego se nos olvida cada qué tiempo hay que hacernos los laboratoriales. Entonces yo me funciono hoy 26 de mayo, y hoy me hago mis primeros laboratoriales. Ese es un protocolo, ese protocolo no se los van a cobrar, pero sí es importante que le digan en el momento a su jefe inmediato. Me hago hoy 26 de mayo mis primeros laboratoriales y de ahí me los vuelvo a repetir en mayo, junio, julio, en agosto. El 26 de agosto me los vuelvo a repetir. Entonces, debo de hacerlo cada 3 meses hasta cumplir el año. O sea que lo voy a hacer el día que tuve mi accidente, a los 3, a los 6, a los 9 y a los 12 meses. O sea que en total me daré yo 5 piquetes, que son mis 5 laboratoriales: VIH, hepatitis B y C. Este es un ejemplo. Por ejemplo, si yo empecé ahorita, ese ejemplo es de enero, pero si yo empecé ahorita el 26 de mayo del 2021, yo voy a terminar mi protocolo el 26 de mayo del 2022. Pero sí es importante que estén recordando qué días les toca o qué fechas para que no se desfasen, porque si no luego se les olvida. Pero sí solo son esos 3: VIH, hepatitis B y hepatitis C. Y creo que sería todo. Les voy a poner el link para que empiecen a hacer su examen. Lean con tranquilidad, contéstenlo. Tienen un día para contestar la evaluación para que no pues para que no lo vayan a reprobar y tengan toda la tranquilidad y la facilidad de hacer el examen. Y lo que les decía yo, háganlo con tranquilidad porque yo voy a tomar en cuenta la primer calificación que tengan en su examen. Porque luego, luego lo hacen 5 veces y luego en la última es cuando ya lo aprobaron y ustedes piensan que ya lo aprobaron. Entonces eso ya se quedó estipulado que es con la primera calificación. Pero ya el link que les acabo de poner es para el examen. ¿Qué pasó con el link del registro? A mí tampoco. Ya pueden apagar sus audios. Ni nos dieron nada. Ni sabía. Ya pueden ingresar. El primer link que les pasé del registro ya está habilitado, ya se pueden registrar. Y el que les acabo de poner es para el examen de precauciones. De ese van a tener un día para hacer su examen. Y por favor pónganle su nombre completo. Si tienen 2 nombres, pónganle los 2 nombres. Ok, ahorita les vuelvo a reenviar el del registro para que vean cuál es.
What's the English? Les acabo de poner, el primer link es para el registro y el segundo es para el examen. Guarden su link porque cuando se cierra la sesión, pues ya se borra todo. ¿Ya se pueden registrar? A las 4, por favor, se vuelven a conectar para lo que es el tema de RPBI.